Comentario de frases de Karl Marx. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. En este vídeo voy a realizar algunos breves comentarios sobre algunas de las frases más célebres de este gran pensador alemán que fue Marx. Marx nació en el año 1818 en Treveris y fue un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío cuya obra se convirtió en una de las más influyentes de la historia. Ciertamente se le puede considerar como el padre del socialismo científico, del marxismo y por supuesto del materialismo histórico, y es también uno de los máximos representantes del comunismo moderno. Como se sabe, entabló amistad con Engels, que también colaboró en sus escritos con Marx y que le ayudó económicamente una parte de su vida. Este pensador, Marx, se paseó por múltiples campos, diríamos, del conocimiento y dejó huella en todos ellos, en el periodismo, con artículos periodísticos importantes, en la política, con su actividad revolucionaria, política, a lo largo del tiempo, en la filosofía también, por supuesto, con sus obras principales, especialmente El Capital, también el Manifiesto comunista, etcétera, y por supuesto también en la historia, con sus investigaciones en la economía y en la sociología, etcétera. Realmente Marx representa una de las figuras más influyentes por sus teorías sobre la sociedad, la economía y la política, que son la base del marxismo. Estas teorías explican que todas las sociedades evolucionan a través de la dialéctica de la lucha de clases, y de esta manera Marx teoriza sobre estas cuestiones diciendo que el sistema socioeconómico sería reemplazado por una nueva clase social, que él denominó el proletariado. En cuanto a las frases más célebres, podemos destacar algunas de ellas, como son las siguientes: el hombre es el ser supremo para el hombre. En esta frase lo que quiere decir Marx es que las personas, según sus planteamientos, tienen que olvidarse de cualquier trascendencia divina, de una vida después de la muerte, y centrarse en que los seres humanos tenemos una vida finita que tenemos que aprovechar al máximo en todos los sentidos, y por lo tanto todo lo que sea humanizar la existencia frente a las condiciones de explotación en el trabajo, que es lo que dice el marxismo, pues sería una buena conducta y una buena acción o una buena actividad propia, diríamos, de seres conscientes que saben que la realidad es lo más importante, la realidad humana. Otra frase que se puede comentar también de Marx es la siguiente: la peor lucha es la que no se hace. Él fue una muestra de esto porque él luchó continuamente contra el capitalismo con sus escritos, con sus panfletos, con sus libros, etc. Y por supuesto también con su actividad revolucionaria junto con Engels y con otros. También había otros líderes en el siglo XIX, líderes anarquistas, como es el caso de Bakunin, de Kropotkin y otros. Proudhon, que era francés también y que era anarquista, también lucharon de forma continua contra el capitalismo, contra la propiedad privada, contra la explotación del trabajo, contra las jornadas de 14 o 16 horas de los trabajadores, del proletariado, y eso fue lo que impulsó, por ejemplo, la Revolución Rusa, y también fue lo que impulsó los movimientos en pro de los derechos de los trabajadores, etc. Por otra parte, también hay otra frase interesante de Marx que se puede comentar, que es la siguiente: la manera como se presentan las cosas no es la manera como son, escribe Marx, y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. En esta frase, podemos decir que se plantea la cuestión de que la realidad tiene que ser investigada por las ciencias físico-naturales, también por la biología, por ejemplo, en ese caso el cuerpo humano o el cuerpo de los animales, pero sobre todo las ciencias experimentales, como la química, la física, la biología, etcétera, la botánica, son ciencias fundamentales para entender el mundo, para entender lo fenoménico, en definitiva. Y en ese sentido, Hegel lo tenía muy claro. Tampoco hay que olvidar que la tesis doctoral que realizó Marx fue sobre la filosofía de Demócrito, que era una filosofía atomista. Por lo tanto, su interés por la ciencia, por la física, por la matemática, en general por todas las ciencias, fue siempre considerable. Realmente, él tenía claro que, y lo dice explícitamente en una de sus frases más famosas,
que el motor de la historia es la lucha de clases, efectivamente, entre la clase burguesa y la clase proletaria. Esto, por supuesto, es aplicable al siglo XIX, porque en el siglo XX y especialmente también en el siglo XXI la situación ha cambiado, y es verdad que podemos decir que ahora en el siglo XXI hay una élite económica que podemos llamar gran burguesía, usando los términos del siglo XIX, pero que podemos llamarlo también gran élite que domina pues el dinero, que domina los bienes económicos y que detenta el poder de la riqueza frente a la inmensa mayoría de las personas que pues no tienen ese poder económico. Por lo tanto, diríamos que esta frase de Marx todavía sigue siendo válida, especialmente en algunos países o en bastantes países del mundo, especialmente en los estados del tercer mundo, en los que la pobreza es tremenda y hay una minoría que detenta pues la riqueza o que posee la riqueza. Y pues las desigualdades económicas en el mundo son realmente pues muy excesivas, son tremendas. Y esto todavía no ha sido solucionado ni por el comunismo ni por el capitalismo. Y se podría solucionar pues con distintas medidas, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Otra frase que también es digna de comentar de Marx, como todas las que él escribió, es la siguiente. Igual que en la religión el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza, en la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Lo que significa esta frase, desde los planteamientos de Marx, es lo siguiente, que para Marx es evidente que la religión es un invento mental del ser humano, que es una fantasía, que no tiene una realidad empírica, y por lo tanto, diríamos, como él dijo en otra de sus famosísimas frases, quizás la más famosa de él, la religión es el opio del pueblo, pues efectivamente para Marx la religión es como una especie de droga que nos adormece y que nos hace considerar que después de esta vida llegará la muerte y con la muerte llegará otra vida distinta, mejor que la que tenemos en la Tierra. Y esto para Marx es una fantasía absoluta, porque según Marx, que es un pensador ateo claramente, pues solo existe este mundo empírico y no existe nada más después de la muerte. Lo que existe es la insensibilidad una vez que ocurre la muerte. Pero es que también en la producción capitalista también se observa que hay una alienación también, aparte de la alienación religiosa. Según Marx existe la alienación del modo de producción capitalista, porque lo que producen los trabajadores con la plusvalía pasa a ser propiedad de los capitalistas, de los burgueses o los grandes burgueses, con lo que también hay una alienación producida por el trabajo y también producida por la plusvalía, y eso hay que eliminarlo pues mediante la eliminación de la propiedad privada y en ese sentido mediante el establecimiento de un comunismo que sirva para este propósito. Otra de las frases realmente pues muy interesantes de Marx es la siguiente: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Es una frase aplicable también al siglo XX y al siglo XXI, y no solamente al siglo XIX en el que vivió Marx. Efectivamente, y eso se está notando actualmente en pleno siglo XXI, que cada vez se valoriza más lo cósico, lo material, lo digital, lo tecnológico, y se desvaloriza más la cultura, el arte, etcétera, por lo menos en amplias capas de la población. Parece que lo único que interesa es el disfrute de las cosas, el disfrute del dinero, que proporciona el dinero, etcétera, y en eso consiste la vida. Y eso pues también está en contra de lo que proponía Marx, porque Marx lo que quería era humanizar la propia vida humana, en el sentido de que fuera una vida más agradable, más satisfactoria, en el que las personas desarrollaran sus propios talentos, sus propias habilidades de la mejor forma posible, en que hubiera más tiempo de descanso, de ocio, y en definitiva en que hubiera realmente pues una justicia social para todos, y que no hubiera gente oprimida por razones de trabajo o por otro tipo de razones, por razones de pobreza, etcétera. En cuanto a la frase que ya comenté hace un momento, la religión es el opio del pueblo, parece que no necesita demasiado comentario. Para él la religión es algo falso, es algo inventado, siguiendo las tesis de Feuerbach de que Dios es una proyección del ser humano inventada y que por lo tanto no tiene ninguna realidad. Por lo tanto, según Marx, los que creen en las religiones, en el cristianismo, en otras religiones que hablan de una vida después de la muerte, están autoengañándose. Y además, según Marx, eso evita
que una gran parte de la población se implique en cambiar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida en este mundo en el que estamos. Porque si eso se hiciera de verdad, eso haría realmente pues innecesario el pensar en un paraíso, en un cielo en el que todos vivamos felices. Eso sería ya innecesario. Además que, por supuesto, Marx trabaja con los datos de la ciencia, investiga con los datos científicos que ya en el siglo XIX vienen a decir que pues, la religión es algo en lo que se puede creer, lógicamente, pero que no tiene una base científica para poder creer en ella. De hecho, pues otros filósofos, por ejemplo de la talla de Bertrand Russell, ya en el siglo XX, pues llegaron a decir también algo parecido, insistiendo en que la vida después de la muerte, por ejemplo, para Bertrand Russell no existe de ninguna de las maneras, es algo absolutamente ilógico. Realmente, como se puede observar, pues Marx es un profundo filósofo, también en cierto modo es metafísico, aunque rechace la metafísica, y tiene una frase, por ejemplo, que dice lo siguiente: todo lo sólido se desvanece en el aire, porque esto lo que quiere significar es que el paso del tiempo acaba con todo, o con casi todo. Realmente, luego tiene otra frase muy conocida de él, que se cita muchísimo, que es la siguiente: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Esta es una afirmación básica en el materialismo marxista, el materialismo comunista de Marx, y que también influyó en corrientes antropológicas como el materialismo, por ejemplo, de Marvin Harris, materialismo cultural de Marvin Harris, etc. Por lo tanto, en efecto, esta frase va en contra de cualquier tipo de idealismo, de platonismo o de la filosofía idealista de, por ejemplo, de Hegel, al que por supuesto Marx había leído y analizado y estudiado, o contra pues, la filosofía idealista de Fichte, de Schelling y también de Kant. En efecto, según Marx, pues es evidente que las condiciones de vida, las condiciones laborales, determinan la forma de pensar de los sujetos, de los individuos. Y eso es algo que para él es, diríamos, evidente, sin ninguna duda. Como se puede observar, los planteamientos de Marx, aunque han quedado superados por el paso de los siglos, porque él escribió y creó su obra filosófica en el siglo XIX, pues realmente algunas de las ideas, o bastantes de las ideas de Marx, siguen siendo útiles en una crítica de la sociedad actual del siglo XXI ante la gran cantidad de injusticias sociales, de desigualdades económicas tremendas, el tema de la pobreza que hay en el mundo todavía. Todo este tipo de cosas pueden ser analizadas y criticadas también desde la perspectiva marxista, sin ninguna duda. Por lo tanto, la obra de Marx, aunque ha quedado superada en términos históricos, sigue siendo, diríamos, fuente de nuevas ideas, de nuevas proyecciones, de nuevos propósitos que se basan en algunas o en bastantes de las afirmaciones del propio Marx. Estas afirmaciones lo que proponen es una búsqueda de la humanización de la vida, ya que tenemos una vida finita, no una vida infinita, porque no somos dioses. Y eso pues es algo también fundamental en los planteamientos de Engels, de Marx y en general de los pensadores del socialismo científico, de los pensadores comunistas, etc. Y creo que también se podría extrapolar esto mismo pues a la obra de Feuerbach, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.